Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección en la que vamos a hablar de lo que es un dato, los datos abiertos, cómo utilizarlos de manera adecuada y cómo trabajar con ellos al momento de hacer análisis para no cometer errores. Vamos a empezar entonces. Un dato, entonces, es cualquier cifra, letra o palabra que se suministra a través de un aparato físico, un hardware, como un computador o un celular, a un sistema operativo que la almacena y luego la transforma en un formato que entienden los computadores. Como ustedes saben, los computadores no entienden pues, palabras, colores como nosotros, entienden un sistema de análisis específico. Y en este caso puntual, unos y ceros, el código binario o el sistema binario es el sistema a través del cual la palabra mamá, por ejemplo, que escribimos en un computador, se traduce en un sistema de unos y ceros para que el computador entienda lo que está sucediendo ahí y pueda hacer operaciones y matemáticas, ¿vale? Entonces, nosotros hoy en día y con el auge de los computadores, de haciéndolo accesible a todas las personas, lo que solemos hacer es transformar palabras o códigos comunes para nosotros, letras, palabras, colores, números, cifras, a un sistema que es un lenguaje, por decirlo de alguna manera, que entienden los computadores y con el que ellos pueden trabajar y hacer operaciones, o con el que nosotros podemos hacer operaciones con los computadores, porque realmente los computadores no piensan solos, nosotros les decimos qué hacer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es importante saber que hay más definiciones a profundidad, sobre todo si ustedes van a ahondar en programación, hay más definiciones de los tipos de datos que hay, pero para esta clase y como introducción inicial, vamos a entender que hay dos categorías. Uno son las categorías numéricas de números y otro son las categóricas. Entonces, en las numéricas tenemos, como bien dice su nombre, números, cifras, ubicaciones, porcentajes, todas las cosas que son con números y que podemos sumar y hacer operaciones matemáticas con ellas, ¿vale? En otra categoría tenemos todas las otras variables que pueden ser nombres, ciudades, gustos, rasgos, descripciones, ¿no? Que son cosas que nos indican cosas, pero que no podemos sumar porque no son números. Podemos contarlas y podemos utilizarlas para hacer operaciones matemáticas también, sí, pero no nos va a dar lo mismo que sumar 2 más 2, que sumar María con Isabel, ¿verdad? Son cosas distintas. Entonces, en las categorías, y como son cosas distintas, tenemos que trabajarlas distintas en matemáticas. O sea, todos sabemos que podemos sumar X más Y, pero el resultado es X más Y, no Z, ¿verdad? O un número específico. Entonces, lo mismo hay que hacerlo con las categorías de los números, saber que hay cosas que se pueden sumar y operar como números y cosas que se tienen que operar como categorías y que están estas dos grandes diferencias, ¿vale? Vamos a hablar aquí entonces de los datos abiertos y esto me parece clave porque como hablamos la clase pasada, existen leyes que nos ayudan a acceder a la información y la información que es pública se considera información de datos abierta o pública para el usuario. Pero esto es un concepto mucho más amplio, entonces vamos a tratar de definirlo. Los datos abiertos es cualquier dato, ¿vale? De los que hemos mencionado anteriormente, que desde su concepción y desde su base pueden ser usados y reutilizados, distribuidos libremente por cualquier persona y necesitan únicamente para compartirse, utilizarse y hacer cosas con ellos, decir cuál es la fuente, ¿vale? Esos datos entonces tienen como principios la reutilización y la redistribución. Es decir, son datos que en su ADN están pensados para que la gente los use y haga cosas nuevas con esos datos, que son disponibles constantemente y en formatos accesibles para las personas. Es decir, no tienes que hacer magia para poder acceder a ellos. Por lo general están en formatos como un CSV o un XLS o formatos JSON, donde uno puede operar con los datos fácilmente y son accesibles para todas las personas. Y permiten la participación universal, ¿vale? No tienes que ser una persona específica, científica, hombre de tal sitio o mujer colombiana de tantos años para acceder a esos datos. Es para todo el que quiera usarlo, sin importar quién es esa persona. Y estos principios son claves porque nos están hablando de una palabra que es la interoperabilidad, es decir, que permite la conexión de muchos sistemas en torno a esos datos para hacer cosas. Un ejemplo sencillo de interoperabilidad es la Torre de Babel. ¿Se acuerdan esta historia de la Biblia en la que unas personas están construyendo una torre muy, muy alta con la que quieren llegar al cielo? Y en teoría, como castigo, empiezan a hablar idiomas diferentes y como no pueden comunicarse, no pueden terminar la Torre de Babel.
El problema ahí es que no había interoperabilidad. Como hablaban idiomas distintos, no podían entender, no podían hacer esas conexiones para hacer un proyecto nuevo como la Torre de Babel. Los datos abiertos nos permiten la interoperabilidad entre ellos y con otros conjuntos de datos, otros sistemas para hacer cosas nuevas. En ese sentido, para mí, el mejor ejemplo es que los datos abiertos son como la plastilina. Todos la podemos usar y con eso podemos crear cosas nuevas, únicas y diferentes que nos permiten construir, pero que no está limitado por nada en específico. En contraste, veríamos que los datos cerrados son todos aquellos que no cumplen estos principios y que no están pensados para que las personas puedan trabajar y hacer cosas nuevas con ellos. Por ejemplo, un PDF no es un dato abierto, una imagen no es un dato abierto, ¿verdad? No todos los datos deberían ser abiertos, en el sentido en el que hay datos personales que no tienen por qué estar en estas categorías, por ejemplo, pero todos los datos que cobija, por ejemplo, las leyes de transparencia que ya hemos visto, o todos los datos que nos ayudan a tomar mejores decisiones, sí deberían ser datos abiertos. Y nosotros, como periodistas, en nuestro ejercicio diario, podemos ayudar a abrir datos al momento de compartir, por ejemplo, los datasets con los que hacemos nuestras operaciones y nuestros reportajes. Esto es una de las formas de ayudar a abrir datos y hacerlos accesibles a la ciudadanía. En especial, si nosotros tuvimos que hacer un proceso largo para conseguirlos, de pelear, de exigir nuestros derechos y demás, pues esta es una buena opción de ayudar a promover la transparencia y el acceso a la información en nuestros países. De la mano de la palabra de datos abiertos, está muy de moda hablar de gobierno abierto. Es importante hacer la diferencia porque datos abiertos y gobierno abierto no son lo mismo. Los datos abiertos es una forma de publicación de información, mientras que el gobierno abierto es un estilo de gobernanza. Es un principio o una manera de ser que los estados deciden tener y aplicar para ser más transparentes con sus ciudadanos y asegurar más participación ciudadana. Entonces, a lo que se compromete un Estado cuando dice que quiere ser un gobierno abierto es aumentar la información pública disponible, o sea, aumentar los datos abiertos para sus ciudadanos. Por eso hacen leyes de transparencia y las promueven como un derecho y demás. Aumentar la participación ciudadana en los procesos del Estado, no solo al momento de hacer datos, pero, por ejemplo, al momento de hacer elecciones, decidir un presupuesto, escoger temas que afecten a la ciudadanía. Hacer este vínculo y más espacios de participación ciudadana es parte de ser gobierno abierto. Y por último, promover el acceso a nuevas tecnologías, porque ya hemos hablado en las clases anteriores cómo la tecnología empodera a los ciudadanos para ser perros guardianes, pero también para exigir y participar en la toma de decisiones de sus gobiernos. Entonces, es importante saber la diferencia. O sea, los datos abiertos son una forma de publicación que podemos hacer todos, ciudadanos, periodistas, académicos, y el gobierno abierto es un estilo de gobernanza que asumen los estados sobre la manera en la que se relacionan con sus ciudadanos. Ahora bien, una vez tenemos los datos, es muy importante saber que no podemos trabajar con ellos a menos de que sean datos limpios, porque si no, vamos a cometer muchísimos errores, vamos a decir mentiras, no vamos a encontrar nada ahí, las visualizaciones van a ser horribles, mejor dicho, no se puede hacer nada si el dato no está limpio. Es como si quisiéramos jugar con la plastilina y tenemos plastilinas de todos los colores pegados, necesitamos separarlas o sabremos que no va a quedar una obra de arte colorida, sino un masacote ahí negro horrible, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de limpiar los datos? Hay una metodología que se llama el Tidy Data, ya tiene bastantes años de hecho, pero es una metodología estadística y sobre todo se usa para la programación, pero funciona perfecto para lo que vamos a hacer nosotros y es muy importante tener este mindset de una vez, tanto cuando trabajamos con Excel como cuando vamos a, si quieren ustedes después, aprender a programar, que lo recomiendo mucho, tenerlo en la mente, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es en nuestra base de datos, que tiene filas, columnas y valores, cómo se organizan datos limpios. Entonces tenemos en el primer caso las variables. Las variables vienen siempre en columnas, como vemos aquí, ¿verdad? Las variables son esas cosas que vamos a medir y que pueden cambiar, pero es una categoría, o sea, color de ojos, azul, negro, verde, pero la variable es el color de ojos, lo que cambia en lo que estoy midiendo es el color de ojos, ¿verdad? Lugar de votación, tal sitio, tal calle, tal lugar, ¿verdad? Pero lo que estoy midiendo es el lugar de votación. Nombres, lo mismo. Población, lo mismo. Luego, lo que voy a rellenar en las filas son las observaciones, ¿verdad? Entonces, hay una persona, por ejemplo, que yo tenga aquí, como vemos en la imagen, país, año, casos y población, ¿no? Entonces, hay un país que es Colombia, que en el año 99 tuvo 5 casos de gripe porcina
y eso afectó al 5% de la población. Esa es una observación, ¿verdad? Abajo puedo poner, Guatemala en el año 2000, 500 casos, afectó al 3% de la población. Y esas son observaciones, ¿vale? Las que van en filas. Y luego, el dato que va en la casillita, eso es un valor. El año es un valor. El nombre del país es un valor. Los casos es un valor. La población es un valor, ¿vale? Muy importante que siempre pensemos que nuestros datos tienen que estar organizados de esta manera. Vamos a ver entonces un ejemplo. En el lado izquierdo tenemos lo que llamaríamos tame data, que básicamente es datos sin arreglar, ¿vale? Y al otro lado tendríamos los datos limpios. Un ojo no entrenado creería que lo que tenemos a la izquierda son datos limpios, ¿no? Casillitas, bonito, pero lo cierto es que miren, estamos teniendo las categorías de las que hablábamos separadas en varias columnas, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es canela, cardamomo y nuez moscada? ¿Eso qué son? Especias, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería mirar la especia y esa especia cómo cambia, ¿cierto? Entonces, y abajo tenemos, por ejemplo, personas también, nombres de personas y qué especias escogieron. Entonces, comparar estos datos así no nos funciona, no son interoperables, no son limpios y van a generarnos muchos errores. La forma correcta de hacerlo sería cambiar los nombres, volverlos una sola columna. Aquí sabemos que los nombres son los panaderos. Entonces, el nombre del panadero, la especia que utiliza cada panadero y la cantidad, por ejemplo, la cantidad de veces que la identificó. No sé qué estén midiendo aquí, pero digamos la cantidad de veces que le echó esa especie de manera correcta a un café cuando lo estaba preparando o a un pan cuando lo estaba preparando. Ustedes van a decir, pero Marisa, aquí se están repitiendo los nombres y se están repitiendo las especies. Claro que sí, porque no tendríamos datos limpios de lo contrario. Si pusiéramos solamente la panadera, Emma, especie, canela, cardamomo y nutmeg, nuez moscada, estaríamos otra vez juntando datos, pero no de la manera más limpia posible. ¿Esto por qué nos sirve? Porque al tener los datos así de nombres repetidos y hacer operaciones matemáticas, la operación matemática va a unir todos los nombres iguales. Entonces, al final vamos a poder saber todas las veces que Emma hizo las cosas de manera correcta o todas las veces que Harry hizo las cosas de manera correcta. Para que lo entiendan mejor, quiero dejarles este video, está el link en los comentarios como siempre, donde se explica brevemente cómo funciona el Tidy Data y lo importante que es que empecemos a tener esta mentalidad al momento de estar limpiando y haciendo datos. Ahora bien, una vez tenemos los datos, sabemos que al trabajar con datos, más adelante vamos a aprender cómo hacerlo, cómo utilizar tablas dinámicas, hacer cálculos adecuados, cómo encontrar las historias, cómo plantear historias. Todo esto lo vamos a descubrir luego, pero me interesa mucho que en este momento tengan claro, antes de poner las manos en la masa, qué hacer para no embarrarla, ¿vale? Porque cuando trabajamos con datos, no podemos darnos el lujo de equivocarnos. La gente cree en los datos y en los números. Y en este caso no podemos decir, esto, no podemos hacer un fact-checking de falso o verdadero tibio. No, en este caso es o falso o verdadero. Y siempre que trabajemos con datos tiene que ser verdadero. Si no, no funciona. ¿Vale? Es la base. Aquí no nos podemos equivocar. Equivocarse trabajando con datos es muy posible, pero no es algo que podamos arriesgarnos. Entonces, cosas a tener en cuenta para no embarrarla. Lo primero, siempre que que quieran o necesiten datos, piensen que estos datos ya tienen que existir en alguna parte. Si realmente nos damos cuenta que no existen, entonces los vamos a crear. Eso sucedió, por ejemplo, con unos alumnos míos que querían entender en Colombia, en Bogotá en específico, si existía o no el impuesto rosa. Y ellos creyeron que ya existía precios por grandes superficies o por supermercado de productos diseminando si eran para mujer o para hombre. No existía la información y pues tuvieron que salir con libreta, grande superficie por grande superficie, averiguando. Entonces siempre pensemos, existe, busquémosla por todos los lugares posibles, pensemos todos los actores que la pueden tener y si esto no funciona, creamos nuestra propia base de datos. Ahora bien, una vez hacemos nuestras operaciones y cálculos, es cierto que podemos encontrar cosas que suman y que cuadran en la base de datos, pero eso no quiere decir que sea verdad, ¿vale? Entonces, esto lo hemos visto muchísimas veces con el caso del coronavirus. Este semestre, gente que compara datos, por ejemplo, sin saber cantidad de contagios activos, lo han comparado un montón de contagios detectados por países, cuando sabemos que ese número no es comparable entre países. ¿Por qué?
porque cambia el número de pruebas que se administran por cada país, cambian los criterios con los que se administran esa prueba, cambian el tipo de pruebas que se administran. Entonces son muchas cosas que hacen que los datos no sean comparables. Y aún así vemos en Twitter todos los días gente diciendo, este país frente a este, escándalo, ¿verdad? Entonces, claves a tener en cuenta para no embarrar. Lo primero, contexto, 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 contexto siempre, por favor. Es lo más clave, importante. Los datos son un número, el contexto es el que le da sentido. Si no entendemos el contexto de ese número y lo explicamos en un contexto, estamos embarrándola, siempre. Y si el contexto es el equivocado y lo estamos comparando en contextos equivocados, como el caso de las pruebas del coronavirus, la matemática y el resultado y demás va a estar incorrecto. Describir y explicar lo que encontramos. Si no lo hacemos de manera correcta, vamos a cometer errores. Si no hablamos de las incertidumbres que tiene la información o de las limitaciones que tienen los datos o de las cosas que afectan el dato, vamos a estar diciendo mentiras. Y acuérdense de tener el foco correcto en la historia. A veces los periodistas nos empecinamos con que tenemos que probar una cosa, pero por enfocarnos en un árbol nos vamos a perder el bosque o realmente la gran historia, ¿verdad? Entonces, el foco correcto. Para esto es obviamente súper importante hablar con gente con la que confiemos, compartir nuestras conclusiones, compartir cómo estamos viendo las cosas, incluso con personas con las que no estamos de acuerdo, porque esta visión nos permite ampliar nuestro foco y entender las limitaciones, el contexto y cómo estos datos se presentan de mejor manera, ¿vale? Nunca dejen de hacerlo, de verdad, es el mejor consejo que les puedo dar. Ahora bien, apenas consigan los datos, descarguen la mayor cantidad de datos posibles y descárguenlos inmediatamente porque se pueden borrar, los pueden eliminar, los pueden modificar y ustedes se quedan sin tener la información real. Y a veces cuando uno está haciendo seguimiento de información, es muy importante tener las copias de la información. De lo contrario, no podemos mirar, por ejemplo, alteraciones o modificaciones que se han hecho a los datos, ¿vale? Sepan siempre cuántos datos tienen en su base de datos, si son 1 millón, 2 millones, para poder llevar un récord y saber si borraron algo sin querer, si aumentaron los datos, si disminuyeron, dónde pueden estar esos cambios. Siempre miren sus resultados y compárenlos con el resultado oficial que ha dado el Estado. Si ustedes están sumando muertes de coronavirus, cuando terminen sus operaciones, compárenlas con el resultado oficial y si encuentran discrepancias, averigüen el porqué, si el error es de ustedes, del Estado y dónde puede estar la dificultad. Para esto es muy, muy, muy importantísimo siempre llevar un paso a paso de lo que hemos hecho. Es un diario, ¿vale? Siempre que trabajemos con datos, un diario. Yo sé que da pereza, pero hay que hacerlo, porque en el diario uno que pone, bajé la base de datos, la limpié haciendo este paso, este paso, este paso y sumé. Me di cuenta que aquí en la suma hay un error, algo hice mal. Limpié mal acá. Entonces es más fácil saber dónde está el error si estoy haciendo un paso a paso que tener que empezar de cero otra vez cuando uno lleva 2 días limpiando una base de datos. Entonces siempre tengan un récord de sus pasos. Además, esto es muy útil al momento de fact-chequear la información para un editor y adicionalmente, si tienen que defender su investigación ante una corte, tienen todo el paso a paso de lo que hicieron. De verdad, esto es un salvavidas, háganlo, que la pereza no nos gane. Y aquí, en este paso a paso, especifiquen cómo consiguieron los datos, qué hicieron, cómo la limpiaron, o sea, todo muy detallado. Entre más detallados, más favor se están haciendo, ¿vale? Siempre que estemos trabajando con datos, yo recomiendo tener por ejemplo, si lo estamos haciendo en pestañas, en un Drive, en un spreadsheet, primera pestaña, tal cual los datos como están, segunda pestaña, primer paso, tercera pestaña, paso a paso por pestaña. Y siempre tengan una copia de los datos limpios, ¿ok? No cojan los datos y empiecen a trabajar sobre ellos. Siempre guarden una copia de los datos limpios. Siempre revisen de manera consistente los datos de sus columnas, o sea, que todo esté en mayúsculas, escrito de la misma manera, que todo tenga sentido. Por ejemplo, nombres de compañías, nombres de personas, departamentos, o sea, busquen datos claves y revisen que estén de manera consistentes para que no estén cometiendo errores en el camino. Y en este sentido sirve mucho los procesos de limpieza que vamos a aprender más adelante. Busquen si hay duplicados en su información y si los hay, cómo llegaron esos duplicados, si fue error suyo o están en la base de datos por algún motivo o razón. Y sobre todo, entiendan qué significan los datos de su base de datos.
todos los datos están hechos, o sea, cada vez que una persona construye bases de datos, lo hace como con un diccionario de información. Entonces, si pone una categoría, una columna que se llama código 00123, eso significa algo. Ustedes no lo entienden y yo tampoco, pero eso significa algo. Averigüen siempre cuál es el diccionario de los datos para entender cómo se pueden usar y cuáles son las limitaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia con el coronavirus, nosotros tenemos 4 fechas en la base de datos oficial del coronavirus. Aquí está la fecha de registro en la web, la fecha en la que se le notifica a la persona que el resultado de su prueba, la fecha en la que se sube al sistema la información y luego, bueno, tenemos la fecha como de los incidentes, y aquí estoy incluyendo yo varias fechas, pero puede ser fecha de muerte, fecha de recuperado, o la fecha de entrada a la UCI, o sea, aquí hay como, digamos, las fechas del proceso. Entonces es muy importante saber eso qué significa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre avisarle a la persona, registrarla y subirla a la web, por ejemplo? Si no entendemos esas cosas, vamos a hacer operaciones y vamos a mezclar información. Entonces, no mintamos con datos, por favor. Cada vez que ustedes encuentren algo clave, resáltenlo y díganlo aparte en su diario, este dato porque creen que es clave y con qué lo podrían combinar para ayudar a tener mejores ideas de cómo estamos haciendo las cosas. Si están haciendo matemáticas con los datos, revisen que estén usando los denominadores correctos, si están usando porcentajes que lo estén dividiendo por lo que es, o sea, que las fórmulas y la matemática la estén haciendo correcta. Créanme, hay muchos errores que pasan por esta razón. Si ven cosas muy raras, por ejemplo, vuelvo al tema del coronavirus, pero haciendo un análisis de cuántas UCIs había disponibles por departamento, nos dimos cuenta que hay un departamento en Colombia que tiene una cantidad o sea, pero anormal, como que quintuplica a todas las demás, a todos los demás departamentos. Eso es un outlier o algo que se sale de la media, o del promedio, de lo normal, ¿verdad? Entonces, es muy importante fact-chequear esto y entender por qué se da. Es error nuestro, es error de la base de datos, es así. Esto habla, no sé, de una inversión loquísima en salud o de abusos policiales, no sé, de abusos de corrupción, perdón. Estas son las cosas que hay que verificar, no salir necesariamente a decir, escándalo, gran logro, ¿no? Y es muy importante también saber qué errores puede haber en esta base de datos y todas las maneras en las que yo puedo estarme equivocando para pensar, bueno, estas son las opciones de errores, las he revisado, arreglado, controlado, sí o no. Y por último, mi gran consejo es no tipeen, o sea, no se pongan a hacer nada a mano en la base de datos, manos afuera. ¿Por qué? Porque cada vez que uno mete el dedo está aumentando los riesgos de dañar la base de datos. En ese sentido, usen fórmulas, hagan scrapeo, manipúlenlo con temas matemáticos y más bien con fórmulas y códigos en vez de usar los deditos. Porque es distinto copiar y pegar, por ejemplo, que escribir, ¿cierto? Pero de copiar a pegar también podemos cometer errores. Entonces, entre menos cosas manuales hagamos, mejor. Y aún así, si van a hacer algo manual, regístrenlo en su diario para saber dónde la pueden haber embarrado. Estos son los consejos claves entonces. Y luego de esta introducción y de tener esto en mente, vamos a empezar a trabajar con las manos en la masa. Antes de terminar, me falta aclarar que estos son los grandes consejos que da el New York Times y el New York Times además no ha aprendido de profesionales y de grandes personas que lo han hecho, como por ejemplo Rob Geloff. Entonces les agradezco a ellos esta información y estos datos que nos suministran, porque son claves y yo sí creo que tenemos que seguir trabajando en ellos y usándolos todo el tiempo constantemente en nuestro día a día de cómo trabajar con datos.